Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta celebración de la Semana Mundial del Espacio 2020. Hoy nos acompaña una investigadora desde el Instituto de Radioastronomía de Morelia, de la UNAM. Hola Verónica, hola César. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Gaby. Bueno. César, pues adelante, vas. Perfecto. Bueno, gracias Gaby, gracias Verónica por estar acá con nosotros en este segundo día de la Semana Mundial del Espacio. Estoy aquí admitiendo gente también en la sala. Es un gran placer tenerte por acá. Verónica es una amiga de hace ya mucho tiempo. Nos conocimos en la facultad. Ella estudió en la Facultad de Ciencias del UNAM, hizo su doctorado también en la UNAM, en el Instituto de Astronomía, hizo estancias postdoctorales en Heidelberg. Ahora es catedrática con ACID en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica del UNAM, en Michoacán. Es especialista en simulaciones y códigos de dinámica galáctica y formación. Entonces, hay un montón de cosas que nos puede platicar. Yo creo que es una invitada súper especial para esta Semana del Espacio. Nuevamente, si tienen preguntas, los que estén en la sala de Zoom pueden escribirlas en el chat. Los que estén siguiendo la transmisión de Facebook Live también pueden escribir sus preguntas ahí y serán leídas en su momento. Verónica, muchísimas gracias. Hola César, gracias a ti. Primero es lo primero que quiero decir, gracias a ti César, y es cierto, nos conocemos desde hace años y años, y es un gusto estar contigo. Y gracias a Gaby y a los organizadores de la Semana Mundial del Espacio por invitarme y que pueda tener un espacio para contar una de las cosas que más me gusta, que son los satélites de la Vía Láctea de Andrómeda. Entonces voy a empezar, ¿no? Mi plática la titulé Un zoológico de satélites alrededor de la Vía Láctea y Andrómeda. Como dijo César, yo soy catedrática en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia. Yo le digo a Morelia, el paraíso Morelia, Michoacán. Y bueno, vamos a empezar. Es muy probable que vayan a oír como mi timbre tung tung. Voy a tratar de que no se oiga cada vez, pero disculpen si lo oyen. Entonces, lo primero, quería empezar esta plática con lo más básico, y como lo más básico es como nosotros hace miles de años, ¿qué es lo primero que hicimos? Y es observar el cielo, ¿no? Y generalmente cuando uno va en el periférico, en cualquier lado de la Ciudad de México, y no es experto, porque supongo que pocos son expertos en toda la Ciudad de México, y uno está manejando lo que sea y está perdido y llamas a alguien para que te oriente. Bueno, antes, ¿no? Yo porque soy un súper fósil, pero ahora todo el mundo nada más le pica a Google Maps, pero en mis tiempos no había eso. Cuando uno empezaba a manejar y te perdías, y lo primero que haces es ver hacia los lados dónde estamos, ¿no? Y bueno, esa es eso es algo que también se ha hecho cuando se ha estudiado y se ha observado el cielo. Entonces, lo primero que les quiero enseñar es esta foto que tomó mi amigo y colega Bernardo Cervantes Odi. Esa la tomó en San Pedro, y él es esta persona de aquí, además iluminada aquí por un objeto brillante que está ahí en su cabeza. Y bueno, lo que pueden ver aquí claramente es este objeto que está aquí como como corriendo toda esta foto, ¿no? Vemos partes como más claras, partes más oscuras, y esto no es más que la Vía Láctea. Así se ve la Vía Láctea. Ahora, viéndola así, no sé cuántos de ustedes han visto el Vía Láctea así, pero es muy difícil ahora, con toda la contaminación lumínica, poder verla así. Aquí en Morelia no la veo así, no sé en el DF si jamás se va a poder ver así. Tal vez en un momento se pudo, pero bueno, en un lugar alejado, si salen un poco de la ciudad, van a poder ver como manchón. Y es claro que su nombre de Vía Láctea, pues se debe a estas como manchones que hay más claros. Entonces, bueno, yo hablo de la Vía Láctea como nosotros, nuestra galaxia,
hay que recordar que nosotros lo que sea que hagamos y midamos en la Vía Láctea, estamos totalmente inmersos en la galaxia, ¿no? Es algo que hay que mantener en cuenta en general. Ahora, si vemos aquí la galaxia otra vez, la Vía Láctea, y vemos estas zonas oscurecidas por polvo, hacia acá estamos viendo hacia el centro galáctico, ¿ok? En esa dirección. Y hay un montón de polvo que oscurece nuestra visión. Por eso se ven zonas oscuras. Pero también empiezan a ver aquí, cada una de estas puede ser una estrellita o un objeto individual, y empiezan a verse estos como zonas un poquito más extendidas, luminosas, como esta de aquí. Y eso no es más que ellos, Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. Y la galaxia de Andrómeda también se ve así. La galaxia de Andrómeda tiene muchos nombres, entre ellos está Messier 31, M31. Y bueno, como pueden ver, está pasando muchas cosas en esta galaxia. En el centro tenemos un bulbo, también tiene brazos espirales, tiene un disco, ¿ok? Entonces lo único que quiero es que a pesar de que a simple vista vemos esta galaxia como apenas una extensión de luz, bueno, con los telescopios podemos captar totalmente así la grandeza de la galaxia de Andrómeda. Y entonces ahora les estoy poniendo esta imagen donde es la misma galaxia de Andrómeda. Lo único es que está observada a diferentes filtros. Y a diferentes filtros no es más que decir que está observada a diferentes longitudes de onda. Cuando nosotros observamos el cielo a diferentes longitudes de onda, vamos a observar diferentes objetos dentro de la galaxia, en este caso dentro de la galaxia de Andrómeda. Entonces, todo depende del filtro con el que se mire. Y eso ha sido algo con los telescopios importantísimo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver en lo que es la región de longitud de onda del visible. Y eso es bueno lo que vemos. ¿Y por qué? Porque nuestros ojos detectan las longitudes de onda que están en el visible. Entonces, bueno, así es como la vemos, pero también podemos observar los objetos en radio, como está aquí, en cercano infrarrojo, en lejano infrarrojo, en cercano infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, por ejemplo. En principio podríamos observar un objeto en cualquier longitud de onda. Se puede observar en rayos gamma y ahora, bueno, podríamos tal vez observar también el universo por medio de ondas gravitacionales, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos filtros, cada una de esta manera de ver, dependiendo de la longitud de onda, nos va a dar diferente información. Por ejemplo, en el centro galáctico. En el centro galáctico, cuando lo estamos viendo, como les estaba enseñando antes, se ve toda esta región como polvosa que no nos deja ver. Nos oscurece lo que está, nos oscurece la imagen. No podemos ver qué está atrás de ese polvo. Pero si observamos en radio, por ejemplo, entonces podemos atravesar esa nube de polvo, porque estamos mirando solamente en otra longitud de onda. Ok, entonces estamos Andrómeda y está la Vía Láctea, la galaxia, pero hay una tercera galaxia que forma las tres principales galaxias en nuestro grupo local, y es la galaxia del Triángulo, los otros sellos, la galaxia del Triángulo, o M33, el objeto Messier 33. Y esta galaxia se ve así. En esta imagen están varias longitudes de onda, pueden estar formando una misma imagen. Y lo que hacen los astrónomos es pintar de diferentes colores, diferentes longitudes de onda, y se hacen imágenes compuestas para resaltar ciertas partes de la galaxia. Por ejemplo, aquí podemos ver en rojo que estos como cumulitos que están aquí, ¿no? Entonces, cada color también nos va a dar una cierta información acerca de las componentes de la galaxia. Y bueno, varios objetos, sobre todo en la Vía Láctea, tienen nombre y se les han puesto nombres.
desde hace mucho, mucho tiempo. Y esta, por ejemplo, es la galaxia del reguilete. Y espero que les sea medio claro que parece un reguilete esta galaxia. Entonces, bueno. Entonces, estas son las principales galaxias del grupo local. Las galaxias grandes que decimos, ¿no? Vía Láctea, Andrómeda y la galaxia del Triángulo. Entonces, estas galaxias van a tener galaxias satélite, no satélites, sino galaxias satélite. Y eso quiere decir que va a haber objetos, galaxias más pequeñas, que van a estar atados gravitacionalmente a las galaxias más grandes. Entonces, un par de los primeros objetos que se observaron en el sur, en el hemisferio sur, hablando de galaxias enanas, me estoy refiriendo, son estas dos. Y creo que es claro, aquí está, hay estrellitas por aquí, o tal vez hay otros objetos, pero que alcanzamos a ver solo como puntuales. Y vemos estas zonas aquí, esta primera zona, de aquí, y eso no es más que la nube mayor de Magallanes. Y esta es una galaxia. Lo que quiero mostrarles con este tipo de galaxia, en comparación, por ejemplo, con Andrómeda, que ya les enseñé, una galaxia de disco, grande, con un bulbo, con brazos espirales, o la galaxia M33, la del triángulo, que parece, también tiene como estos brazos y parece un reguilete. Esta galaxia más bien se ve como deformada, como parece que no tiene una cierta forma, no es un esferoide, no es no se ven brazos espirales, ¿no? Lo que quiero ahí hacerles notar es que esta galaxia es como totalmente amorfa. Y tiene una razón para que sea así. Es una de las galaxias que está más cerca a la Vía Láctea y está interactuando con la Vía Láctea. Es una satélite de la Vía Láctea. Y lo que hace es esta interacción gravitacional que tiene entre la Vía Láctea y la nube mayor de Magallanes hace que esta galaxia se vaya deformando y se vaya deshaciendo por puro efecto gravitacional. Entonces aquí la pueden ver. Igual las zonas, hay una zona como en el centro más brillante que va a estar relacionada con el centro de esta galaxia y bueno, acá unos cúmulos. Pero bueno, estábamos viendo esta imagen y aquí también hay otro objeto que podemos ver claramente y bueno, supongo que tal vez no es ningún misterio. Entonces, que si esta es la nube mayor de Magallanes, esta va a ser la nube menor de Magallanes. Y se ve así cuando la vemos con un telescopio un poco mejor. Esto es en Cerro Tololo, en Chile, pero bueno, si hacemos un acercamiento de esta galaxia, está así. Y este de acá es un cúmulo globular, que son objetos muy viejos que están formados por un montón de estrellas. Y entonces, ahorita lo que podemos ver es cómo cambia la morfología, cómo es la forma diferente entre la nube menor de Magallanes y la nube mayor de Magallanes. Entonces, a eso me refería con que esto es un zoológico. Hay muchos tipos de galaxia diferente y hay diferentes tipos de morfología. Y en especial las galaxias satélite, las galaxias que están orbitando alrededor de la Vía Láctea o de Andrómeda, van a tener formas especiales por la interacción gravitacional que hay entre ellas, o sea, entre la Vía Láctea y entre estas galaxias y entre ellas mismas, ¿ok? Entonces, bueno, las primeras galaxias que tenemos satélite de la Vía Láctea van a ser las dos nubes de Magallanes menor y mayor. Ay, perdón. Ok. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es, digamos, este es un esquema donde estamos poniendo aquí más o menos una galaxia como sería el tamaño de la Vía Láctea. Y aquí están la nube mayor y menor de Magallanes. Y esto nada más es para que vean los tamaños, qué tan diferentes son. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es de las más grandes que hay. Es una galaxia, obviamente, la catalogamos como una galaxia normal. ¿Ok? 10 a la 12 masas solares.
Ok. Entonces se ven bastante más pequeñitas estas dos galaxias. Ahora les voy a enseñar cuáles son las siguientes tipos de galaxias. Y estos son las 7 galaxias enanas clásicas de la Vía Láctea, las 7 galaxias clásicas satélite de la Vía Láctea. Y son clásicas porque son las primeras que se descubrieron. Entonces empiezo con Leo 1. Y si aquí ven, por ejemplo, esta galaxia empieza a estar bastante más como diluida. Y también tiene como una forma más como de esferoide. Muy diferente a, por ejemplo, la nube mayor de Magallanes, donde había como más, había como unas ciertas como nubecitas y la forma era totalmente diferente. Esta se empieza a ver como un tipo de esferoide. Está también Leo 2, que igual, como pueden ver aquí, está mucho más tenue. Tenemos la galaxia de Sculptor, igual, no solo tenue, sino está un poquito más como, pareciera como expandida. Tenemos a la galaxia de Fornax, que también es una galaxia enana tipo esferoidal. Todas estas galaxias son de tipo esferoidal. Y esta galaxia Fornax tiene una particularidad que en mi trabajo ha sido muy importante. Y es que, como les decía antes, les enseñé un cúmulo globular. Existen estos objetos en nuestra galaxia, por ejemplo, que se llaman cúmulos globulares, que no es más que conjuntos de estrellas. Y estos objetos son muy viejos. Pues estas galaxias, como Fornax, tiene también cúmulos globulares. Tiene 5 cúmulos globulares esta galaxia. Y eso no es algo muy común. No todas las galaxias satélite de la Vía Láctea o de Andrómeda tienen cúmulos globulares. Y Fornax no solamente tiene un cúmulo globular, tiene 5. Y eso ha sido, extraño de alguna manera, y eso nos ha llevado a estudiar a Fornax y qué es lo que está pasando en esta galaxia. Ok. Esta siguiente galaxia es Carina. Y yo no sé si ustedes pueden alcanzar a ver dónde está Carina o nada más ven estrellas así. Pero empieza a ser bastante, estas galaxias empiezan a tener pocas estrellas. Van a tener muy poquitas estrellas, entonces el contraste con las estrellas de fondo cada vez es menor. ¿Ok? Y bueno, esta es la galaxia Osa Menor, igual, se ve como un tipo de esferoide. Y esta galaxia también se ha detectado que tiene un cúmulo estelar que nosotros también hemos estudiado con el tiempo. Acá está Draco, igual, muy dividida y como tipo esferoide también. Y bueno, si ponemos a todas las galaxias clásicas satélite de la Vía Láctea, así se verían más o menos. Este es un esquemita, ¿no? Donde estaría la Vía Láctea. Y si ven aquí, la galaxia enana satélite de la Vía Láctea más grande sería la nube mayor de Magallanes. Y se ve bastante ya más pequeña que la Vía Láctea. La nube menor de Magallanes. Y si empiezan a ver aquí, estas son Leo 1, Leo 2, Draco, Osa Menor, Sculptor. Son las que acabamos de ver, Carina y Fornax. Bastante más pequeñas. Pareciera como si estuvieran compactitas. Solo es que son muy pequeñas. Pero la cuestión es aquí si están todas las galaxias. Y la respuesta, obviamente, supongo que no es raro, es que no. Esto es como se ve, y no está completo. Este es como se ven varias de las galaxias enanas de la Vía Láctea. Entonces quiero que vean cómo de tener 7 antes, se ven todas estas galaxias, y esto ha sido gracias al avance que han tenido los telescopios y el pasar de placas fotográficas a todo lo que es la etapa digital en los telescopios. Y así se han observado y se han encontrado otro montón de galaxias satélite de la Vía Láctea, que además se conocen como galaxias débiles o galaxias tenues, se llaman las galaxias faint.
Entonces, bueno, si uno regresa o si regresamos nosotros a Andrómeda, entonces lo que vemos aquí, más bien lo que suponemos aquí, bueno, si la Vía Láctea tiene satélites, Andrómeda también los va a tener, ¿ok? Y entonces, si uno ve esta imagen, uno puede ver las estrellitas por aquí, aquí hay otra estrella, pero empieza a ver objetos como de este tipo. Entonces uno podría pensar que, bueno, que tal vez es una galaxia satélite de Andrómeda. Y así es, esta es la galaxia M110 y esta es la galaxia M32. Y estas dos galaxias son satélites de Andrómeda. ¿Y cómo se ven estas galaxias con detalle? Bueno, aquí por ejemplo tenemos a la galaxia enana elíptica M32. Y por ejemplo aquí es claro, cuando les estaba enseñando Osa Menor o les estaba enseñando a los Leos, Leo 1, Leo 2, se ven bastante diferente morfológicamente que esta galaxia. Esta galaxia se ve, es elíptica, se ve que tiene un centro un poquito más, con más estrellas, se ve más brillante y se ve claramente que es una forma elíptica, es una galaxia enana elíptica. Y bueno, también aquí tenemos otra galaxia, M32. Que bueno, está por acá. Sí, esta es Andrómeda. Pero, esperen, disculpen, aquí está hablando de M32 y aquí está la siguiente galaxia, perdón, que es M110, que es esta de acá. También elíptica, también una galaxia enana elíptica. Y entonces, si ponemos todas estas galaxias para ser comparadas unas con otras, tenemos aquí la galaxia de Andrómeda, tenemos M110 aquí, M32 y aquí la galaxia del Triángulo. ¿Ok? Pero como es de esperar, estas galaxias no son las únicas que hay. Este es el conjunto de galaxias satélite de Andrómeda. Entonces, bueno, las galaxias de Andrómeda hay menos que tienen nombres cada uno, como Pegaso, sino se van refiriendo a ellas como Andrómeda 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, todas estas galaxias pertenecen a Andrómeda. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros ahora? Nosotros pensando, bueno, estamos nosotros en la Tierra y pertenecemos a una galaxia que es la Vía Láctea. Pero bueno, tenemos esto que se llama el grupo local de galaxias, donde las tres principales galaxias van a ser Andrómeda, la Vía Láctea y M33, la galaxia del Triángulo, y todas las demás galaxias enanas que están ahí. A esto se le llama el grupo local de galaxias. Entonces aquí está otra vez, esta ya es la imagen entera, bueno, es una caricatura de cómo se verían, la Vía Láctea, Andrómeda, M33 y todas las galaxias que están ahí alrededor de ellas, orbitando. ¿Qué es lo que hace que una galaxia esté asociada con la Vía Láctea o que esté asociada con Andrómeda? Bueno, va a ser que tan cerca está de ella y el campo gravitacional que está ejerciendo la galaxia principal hacia ella es hacia una galaxia o hacia la otra. Y por supuesto, esto es como una imagen y está estático. Pero estas galaxias tienen órbitas alrededor de la Vía Láctea y alrededor de Andrómeda. Todo esto hay que recordar se estaba moviendo. Entonces, la siguiente pregunta sería si somos todos los que estamos. Esto es el grupo local, estos son las galaxias que hay. Y como les decía hace rato, la respuesta es no, no realmente. Por ejemplo, aquí otra vez tenemos la galaxia Fornax, nada más para que se vea en comparación con la nube mayor y menor de Magallanes. Pero si observan aquí, hay como una cierta, se ve como una cierta conglomeración de estrellas, bastante tenue. Y estas galaxias son, como les dije hace un rato, son las galaxias faint, y hay ultra faint, son galaxias muy tenues o mucho, muy tenues. Y esta, por ejemplo, se llama Virgo 1, también asociada a la Vía Láctea.
Entonces, entre más nuestros telescopios van siendo más sensibles, se han ido descubriendo más y más galaxias bastante tenues. Y aquí, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. La nube mayor de Magallanes, la Vía Láctea, y por ejemplo, aquí está la galaxia de Antila, también asociada a la Vía Láctea. Y si pueden ver, no es tan pequeña, si uno puede ver así como una sombra aquí, más o menos, que es la galaxia, pero es muy tenue, mucho, muy tenue. Y entonces, esto es lo que les decía yo hace rato, y es cómo se fueron descubriendo las galaxias satélite, esto nada más de la Vía Láctea, con el tiempo. Y entonces aquí, por ejemplo, se empieza, bueno, las primeras fueron los observadores del cielo desde hace mucho, mucho tiempo, que son las que observaron las primeras dos galaxias, la nube mayor y la nube menor de Magallanes. Y después se descubre Sculptor y Fornax, las galaxias Leo 1 y Leo 2, Osa Menor y Draco, por ahí del 55. Un poco antes, como en el 75, Carina, en los 90, Sextans y Sagitario. Y si se dan cuenta, para el 2005, que es cuando empieza toda esta era de los surveys digitales, entonces tenemos una subida en el número de galaxias satélite que se detectan. Y entonces aquí lo que les quiero enseñar es, aquí abajo está el tiempo, va a ir corriendo el tiempo y va a ir avanzando para que ustedes se den cuenta cómo fue el ritmo al que se fueron detectando estas galaxias. Esta es una animación que hizo Marcel Pawlowski. Y, vale. Okay, no pensé que fuera a salir todo esto, pero bueno. Ok. Entonces, como vemos primero, está la nube menor y mayor de Magallanes, ahí partimos. Y después, en los 40, Sculptor y Fornax ya se han descubierto. Después viene Leo 1 y Leo 2. Osa Menor, Draco. Carina. Sextans. Sagitarios. Y es esta galaxia también quiero comentar que en esta galaxia también hay cúmulos globulares y está actualmente Sagitario, está interactuando con la Vía Láctea. Y de repente empezamos a tener todos estos puntitos rojos y verdes hasta ahora. Y eso es lo que marca la era digital de los surveys, del sondeo que se hace de las galaxias. Ok. Esperen porque ya no sé. Ok. Entonces, todas estas galaxias que les estoy enseñando y que conforman el grupo local, son galaxias que podemos ver. Podemos tomar un telescopio y ver estas galaxias. Puede ser que estén detectadas en diferentes longitudes de onda, como les enseñé al principio. Puede ser en radio, puede ser en rayos X, pero hay galaxias que no podemos ver, o por lo menos no podemos ver con el espectro electromagnético, que es la luz en cualquiera de sus longitudes de onda. Ese es el espectro electromagnético. Hay galaxias hechas nada más de materia oscura. ¿Y qué es la materia oscura? Bueno, podríamos llevarnos así igual, horas y horas discutiendo la materia oscura. Y la materia oscura todavía no sabemos exactamente qué es. Lo que sí sabemos es que no interactúa con la luz, digamos, no emite ninguna luz, solamente interactúa con los objetos de manera gravitacional. Nosotros sabemos que está ahí porque tiene este efecto gravitacional sobre los otros objetos, ¿no? La manera en la que se encontró que existía esta materia oscura es por el movimiento de las galaxias y los movimientos de las estrellas en las galaxias.
Y al hacer el análisis de estos movimientos de estrellas y de galaxias, se dieron cuenta que hacía falta una masa que no se veía, una masa oscura. Se han propuesto muchos modelos en este problema de la materia oscura, y es un problema porque de toda la materia, la mayor parte es materia oscura. La mayor parte es materia oscura, entonces es un gran problema porque la mayor parte de lo que es la materia no sabemos qué es exactamente. Pero bueno, hay algunos modelos, y entre ellos hay un modelo que es el de la materia oscura fría. Y este modelo de la materia oscura fría, no solamente explica qué es la materia oscura, y bueno, en este caso se supone que lo que tenemos es una partícula que no es relativista, por eso es fría, y se ha propuesto el candidato más popular para la partícula de la materia oscura fría es el neutralino, que viene de una teoría que es supersimétrica de partículas elementales. Y bueno, o sea, se ha hecho, hay muchas teorías alrededor de eso, hay campos escalares en los que yo he trabajado también. Y claro, ahora hay mucha gente trabajando, físicos, astrónomos, en tratar de ver cuál es la naturaleza de esta materia oscura. Pero bueno, una de las cosas que sí sabemos es que si suponemos que esta materia oscura es fría, podemos trabajar con ella y utilizamos simulaciones numéricas para eso. Y lo que hemos encontrado es que la formación de galaxias no se podría dar si no existe la materia oscura. Y una de las primeras simulaciones más impresionantes que hubo fue la simulación del milenio. Y cuando hablo de simulaciones no es más que reproducir, bueno, no es más que la verdad es que es un trabajo bastante grande, tener un código numérico que lo que va a hacer es simular el universo. Entonces, bueno, eso va a ser dependiendo, puede ser en diferentes tiempos, en diferentes escalas. Lo que hizo la simulación del milenio fue simular el universo a gran escala, que se dice. Y años después de que salió esta simulación, hubo esta siguiente, que les llaman simulaciones zoom-in, que se llama Aquarius. Y esta no es nada más que hacer como un zoom en esta simulación grande del milenio, y se simularon halos del tipo de la Vía Láctea, por eso es importante. Entonces, ahorita les voy a enseñar esta simulación. Este es uno de los halos de Aquarius. Esto quiere decir que es un halo oscuro. Las galaxias tienen estos halos oscuros. Y bueno, es la formación del halo de una galaxia tipo la Vía Láctea. Entonces, aquí lo que quiero que vean y con lo que quiero que se queden es que esta simulación es pura materia oscura. No hay más que materia oscura. Lo más brillante y lo más tenue nos está dando la densidad. Entre más brillante es más denso. Y lo que quiero que vean es cómo se van formando aquí unos filamentos, y el material va a ir por estos filamentos y va a caer hacia los halos centrales, formando el halo de nuestra galaxia. Aquí lo que quiero que vean es pura materia oscura, y cada uno de estos puntitos es un halo. Ahí empieza a verse la estructura filamentaria, y aquí se está dando la formación de un halo. Y como ven, todo está en movimiento. Hay partículas que son halos más pequeños orbitando esta zona central. Y aquí, bueno, les estoy poniendo la escala. Bueno, yo no, pero en la película nos están dando la escala. Se lo voy a adelantar un poquito. Y entonces, cuando se hicieron estas simulaciones y se obtuvo esto, fue
una cosa automática, el pensar, ok, aquí se está formando el halo de una galaxia tipo la Vía Láctea, pero nosotros no estamos viendo toda esta estructura, no vemos todas estas galaxias y suponemos que cada uno de los halos oscuros tuvieran una galaxia luminosa asociada a ellos. Entonces esto lo que trajo es el problema de los satélites faltantes. Si estoy viendo toda esta subestructura, todos estos, se ve tan lleno, ¿no? Esperen. Si eso se ve tan lleno, nosotros no veíamos eso en nuestras observaciones. Por ejemplo, para la Vía Láctea hay observados alrededor de 60 satélites. Entonces, ¿qué está pasando con lo demás? Y bueno, quería ponerles esto, no todo lo que vemos es todo lo que vimos, y no todo lo que vemos es todo lo que veremos. Mientras han evolucionado las técnicas de observación, hemos encontrado más y más galaxias satélite de la Vía Láctea, pero en ninguna de ellas, o sea, entre más tenemos, no podemos llegar al punto de entender qué está pasando, por ejemplo, con el halo oscuro y con toda esa subestructura. Y lo que se ha supuesto es que existen halos puramente oscuros que no van a tener una contraparte luminosa. O sea que va a haber galaxias puramente oscuras. Y esa es una de las maneras en las que resuelven este problema que le llaman el problema de los satélites faltantes. Entonces, una de las cosas con las que quería terminar, y veo que me fui muy rápido, pero bueno, es que las simulaciones numéricas a nosotros también nos ayudan a predecir cosas. Si podemos formar una galaxia tipo la Vía Láctea. Entonces, también podemos predecir qué podría pasar, por ejemplo, con la Vía Láctea, con la nube mayor de Magallanes. Y esto es lo que les voy a enseñar en esta simulación. Ahora la nueva generación de simulaciones, lo que tiene es que no solamente es materia oscura lo que se está modelando, sino también se están modelando los bariones. Se incluye gas, y el gas tiene ciertas recetas para colapsar y formar estrellas también. Entonces se están incluyendo los bariones, y eso ha hecho que los resultados cambien enormemente y las galaxias cada vez se parecen a galaxias reales. Y esto que les voy a enseñar, por ejemplo, es una manera de predicción o de predecir qué va a pasar. Y es una simulación donde hay una galaxia tipo la Vía Láctea y está interactuando con la nube mayor de Magallanes, o con una galaxia que tiene las características de la nube mayor de Magallanes. Y entonces eso es lo que podríamos pensar que va a pasar. Uno empieza, está aquí la Vía Láctea y aquí está la nube mayor de Magallanes. Eventualmente esto es lo que va a pasar. El campo gravitacional de la Vía Láctea es tan grande que va a atraer a la nube de Magallanes y eventualmente va a destruirla. Y bueno, de eso, parte de la masa de la nube mayor de Magallanes va a pasar a ser ahora parte de la Vía Láctea. Y eso es lo que ha pasado siempre. Si nos vamos más atrás en el tiempo, hay choques de galaxias y choques de galaxias que van formando otros objetos, otras galaxias. Y aquí se ve cómo está la cola de marea que va dejando la nube mayor de Magallanes en este caso. Entonces, lo que tiene las simulaciones es que son predictivas. Al final del día, cuando estamos estudiando el universo, ese es nuestro único laboratorio, es lo único que tenemos. Y no hay manera de repetir el experimento. De alguna manera, la astrofísica experimental puede usar como herramienta las simulaciones numéricas. Bueno,
para mí esto es todo y creo que sí, o sea, me fui rápido, pero bueno, si tienen preguntas, podemos empezar la discusión cuando quieran. Muchísimas gracias, Verónica. Entonces, estamos abiertos a preguntas. Pueden escribirlas por el chat, pueden escribirlas en Facebook Live o pueden levantar la mano directamente. ¿Hay preguntas? Me parecía que había algunas preguntas en Facebook Live. Sí, Okay. muchísimas gracias, Verónica. Tenemos algunas preguntas desde la página de Facebook. La primera, Juan Gutiérrez Benítez pregunta, ¿la distancia no es a escala real o sí? Creo que se refiere a una de las diapositivas más o menos por en medio de la presentación. La distancia no es que no entendí, la distancia, ¿cómo? La distancia no es a escala real, ¿o sí? Ah, no. Bueno, no. Sobre todo en las que están puestas, pues no sé a cuál se refiere, como tú dices, pero, perdón que los marea así, pero tenía unas que eran, esta sí. Justo, esa es a la que se refiere, creo. Esta estoy bastante segura que por lo menos es medio escala, debe de ser medio escala. Las otras no. Ok. Estas no. Sí. Estas no. Bueno, tenemos preguntas en la sala. Regina Reza Carbonell, ¿cuál es la relación entre una nube cósmica y cómo es que estos gases dan apertura a la creación de las nebulosas? La nube cósmica, no sé si a las nubes cósmicas te estás refiriendo a las nubes moleculares, pero si es así, o sea, si son las nubes donde se forman las estrellas, si a eso te refieres, todas las estrellas nacen en nubes moleculares, que son nubes así de hidrógeno, muy frías y son muy grandes. Entonces, lo que influencia en estas nubes, lo principal es la gravedad. Entonces, el material se va acumulando por gravedad hasta que llega un punto, hasta que rebasa un límite y entonces se pueden hacer reacciones termonucleares en el centro, que es la fusión, y se prende una estrella. Ahora, ¿dijo planetarias? No, la creación de las nebulosas. La acreción de las nebulosas. ¿Cuál es la relación entre una nube cósmica y cómo es que estos gases dan apertura a la creación de las nebulosas? Es que no sé a qué nebulosas se esté refiriendo, si son nebulosas planetarias o cuáles nebulosas. Porque si son las nebulosas planetarias, esa es una parte evolutiva de las estrellas. Bueno, no sé Entonces, si... si tenemos una nube de gas, se colapsa el gas, forma una estrella, y si es una estrella de baja masa, tipo el Sol, cuando evoluciona, después de fusionar el material en su centro, va a formar una nebulosa planetaria, que es como la muerte de una estrella de baja masa, tipo el Sol, por ejemplo. Entonces, no sé si eso es a lo que se refiere o si se refería a algo más. Bueno, si es o no, entonces puede volver a escribir su pregunta o seguir la discusión o abrir su micrófono cuando considere, pero en lo que eso ocurre, Gaby, ¿tienes alguna? Muy bien. Pues antes, Georgina Lora, Quique Pérez y Ale Lora mandan muchas felicitaciones y saludos. Y la siguiente pregunta es de Laura Narciso. Dice, hasta ahora, ¿cuál es la galaxia más grande que se ha descubierto? Más grande. Ahí había un saludo de ese Quique Pérez. Él está trabajando con una galaxia bastante grande, que ojalá me salve en este momento y ponga el nombre, porque no me acuerdo. Creo que era Malin. Y creo que esta galaxia tenía una masa como 10 a la 14, creo. Y esa es una de las cosas que uno también puede ver como en las simulaciones, por ejemplo. Lo que se hace es como comparar el espectro de masas que uno obtiene en una simulación con lo que está observando. Nuestra galaxia es una galaxia como normal, entre comillas, o sea, no para nada de las más grandes, es 10 a la 12 masas solares.
Las grandes, generalmente son estas galaxias gigantes elípticas que van así tragando y tragando y tragando galaxias, como eventualmente nos va a pasar a nosotros. Bien. Hay otra pregunta de la sala, Eric Ramírez. Yo tengo una. ¿Se puede saber si una galaxia oscura o de materia oscura ha colisionado con la Vía Láctea? Sí, hay algunas maneras. Uno podría pensar uno tiene que pensar que tiene que haber tiene que ser de manera gravitacional, ¿no? No hay otra. Y ha habido varios estudios, por ejemplo, hubo uno por ejemplo, si tienes colas de marea, de material, por ejemplo, y pasa un satélite oscuro, o sea, una galaxia puramente oscura, entonces vas a ver como estos hoyos en esa cola de marea. Esa es una. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es también, si tienes una galaxia meramente oscura y tienes cúmulos globulares, va a haber una interacción con esos cúmulos. Entonces podrías saber por la destrucción de ciertos cúmulos globulares si hubo una interacción o no con una galaxia oscura. Hay gente que ha estudiado hasta en estrellas binarias muy, muy cercanas. ¿Qué pasaría si las como están interactuando con halos de materia oscura satélite? Por ejemplo, eso serían unas maneras. O que si el calentamiento del disco también ha estudiado gente, si tienes el disco de gas y lo estás bombardeando con galaxias puramente oscuras, ¿qué pasaría? ¿Se inflaría, no se inflaría? Esas son algunas maneras. Muchas Gracias, Gaby. gracias. Mauricio Pérez pregunta, ¿la materia oscura y la energía oscura están ligadas entre sí o son independientes? Bueno, es una muy buena pregunta. Todavía no sabemos qué es la materia oscura exactamente. Tenemos como idea y tenemos muchos modelos y tampoco sabemos exactamente qué es la energía oscura. Pero nada más, aquí me puede corregir César todo lo que diga, pero la energía oscura es esta energía que está asociada al vacío y que se comporta como una antigravedad. Y si casi toda la materia es materia oscura, si pusiéramos así como una gráfica de un pie, 70% aproximadamente es pura energía oscura. O sea, todavía, ¿no? Vivimos en un universo que no sabemos de qué está hecho. Pero bueno, regresando a eso, hay muchos modelos tanto de materia oscura como de energía oscura en qué podría ser. Entonces, yo lo que sí sé, así casi de oídas, he trabajado con el modelo de campo escalar, por ejemplo, que modela la materia oscura, y hay gente que propone que tal vez la energía oscura también podría ser un campo escalar para poder unificar, ¿no? De alguna manera materia oscura con energía oscura, o sea, o poder estudiarla de la misma manera, pero no tendría por qué ser, ¿no? La energía oscura está asociada bueno, se cree que está asociada a la energía que tiene el vacío. Y es ahora la responsable de que no solamente esté la expansión, sino que haya una expansión acelerada que se ha medido. Entonces, no sabemos. Justo, creo que esa es la mejor respuesta a la clase de preguntas de qué es la materia oscura y qué es la energía oscura. Justo, la realidad es que no sabemos. Y lo que dices es claro. O sea, le damos un sentido en la medida que se observan cosas. En el caso de la materia oscura, sí está directamente ligada a la observación de galaxias. Y en el caso de la energía oscura, justo a la inesperada expansión acelerada del universo. Entonces hay que darle una explicación y no se sabe qué es. Entonces, otra pregunta para ti, de Areli Valencia. ¿En los modelos de galaxias también se considera la antimateria? No, o sea, se considera, cuando uno está haciendo modelos de estos numéricos, se considera básicamente que tienes casi puro hidrógeno y
la proporción de antimateria con materia es tan pequeña que, o sea, casi no pinta, ¿no? Por otro lado, a pesar de todo, la antimateria se comporta igual, o sea, sigue las mismas leyes de la física, entonces no habría como no aportaría algo diferente a poner pura materia. Ahora, cuando estás haciendo las simulaciones, no se simulan átomos, ¿no? Ojalá se pudiera, sería algo maravilloso, pero hay uno de los problemas que los que se enfrentan las simulaciones numéricas al estudiar el universo y las galaxias, es la resolución. Entre más resolución tenga yo, más tiempo computacional voy a requerir. Y tiempo computacional, esto es años y años de miles de procesadores trabajando todo el día. Entonces empieza a ser un problema bastante como real en el sentido de la luz que tienes que utilizar para mantener un clúster gigante prendido. Y cuando uno tiene que sacrificar resolución para eso, las partículas, por ejemplo, de gas, porque se habla de partículas de gas, partículas de estrella, partícula de materia oscura. Por ejemplo, una partícula de gas puede ser 10 a la 5 masas solares, o sea, para nada corresponde ni siquiera uno a una estrella, mucho menos a esa escala, ¿no? Entonces, si uno pudiera modelar, digamos, con una súper computadora por átomo, no valdría la pena hacer una diferencia con la antimateria, no pinta mucho de todas maneras, y bueno, el día en que podamos llegar a hacer eso, o sea, simplemente a modelar el universo por estrellas, sería así ya demasiado. De alguna manera las simulaciones se están simulando, ¿no? Nos da una idea de cómo puede ser la realidad, no nos está diciendo cómo es, nos da una idea de qué podría ser y los efectos que hay como a grosso modo. Por ejemplo, el pasar de simulaciones puramente de materia oscura a incluir bariones, ¿cuál era el efecto en las galaxias? Pero si nos ponemos a ver a escalas, por ejemplo, de galaxias enanas, todavía no podemos estudiarlo bien con esas simulaciones porque nos falta resolución. Es para darnos una idea. Muchas gracias. La siguiente es una pregunta muy interesante. Sinoide Garlas pregunta, ¿cómo se supo que nuestra galaxia es de forma espiral si no es posible observarla desde afuera de ella? Claro. Bueno, eso es, por supuesto, ¿no? Es como, así como podríamos saber así el color de nuestros ojos si nunca hemos visto un espejo, ¿no? No podríamos saberlo. Lo bueno que tenemos es que podemos medir cosas y podemos medir las velocidades de las estrellas y podemos medir cómo se está moviendo el gas. Y eso es lo que nos ha dado, nos ha hecho entender cómo es nuestra galaxia. Una de las cosas que se me hace a mí más impresionantes, y cada vez que doy mi curso ese introductorio de astronomía lo digo, y es que yo soy teórica y hago modelos numéricos para estudiar ciertos objetos astronómicos, pero todo lo que es la parte observacional y el cómo se ha ideado, por ejemplo, medir velocidades de una estrella cuando uno está pegado aquí. Digo, no ahora con los grandes satélites, pero al principio, ¿cómo medimos la velocidad de la estrella? ¿No? Y entonces se han utilizado otras herramientas como es, por ejemplo, el efecto Doppler. Si yo sé cómo es el espectro electromagnético y sé cómo es el espectro de una determinada estrella, entonces, si veo que las líneas de absorción están movidas, por ejemplo, porque el objeto se está alejando de mí, si están corridas al rojo, se está acercando a mí, están corridas al azul. Entonces puedo saber qué velocidad es esa, cuál es la velocidad radial que tiene esa estrella, por ejemplo. Entonces, con gente con mucha perspicacia y mucha imaginación, se ha podido medir las velocidades estelares y las velocidades del gas, y con eso trazar cómo va el patrón, por ejemplo, de los brazos espirales, que están hechos de gas en especial. También hay estrellas, pero principalmente son de gas. Súper. Yo poco sabía eso. Me quitaste una gran duda a mí también. Adeli Valencia
Me pregunta, ¿hay alguna estimación de la cantidad de galaxias existentes? Pues creo que sí, hay una estimación, uno podría medio estimar, pero creo que la mejor manera de estimar es con una buena simulación, tal vez. Pero sí, supongo que sí, uno podría estimar. O sea, digo, no sé, nunca he hecho el cálculo, pero supongo que podrías estimar hasta dónde, por ejemplo, no sé, así como de la manera ingenua, tal vez de estimar eso, tal vez no es exactamente el número, pero tal vez un orden, uno podría ver más o menos en una cierta zona en el cielo, por ejemplo, se me ocurre el cúmulo de Virgo, que es al que pertenecemos, que es un cúmulo de galaxias. Si pertenecemos así al grupo local, todo esto va como ensamblándose, ¿no? Y pertenecemos al cúmulo de Virgo. Y bueno, uno podría pensar hasta dónde puedo ver, ¿no? Hasta dónde me permito ver, cuál es mi horizonte. Y de ahí tal vez extrapolar, si sé en un pedazo cuántas galaxias tengo, más o menos extrapolar. Aunque, de hecho hay observaciones, o sea, eso es como si quisieras hacer el cálculo a la ingenua, ¿no? Pensando, si yo veo aquí tantas galaxias, pues voy a extrapolar en cuántas serían hasta donde yo pueda ver, ¿no? Hasta mi horizonte. Pero si no, bueno, hay observaciones también de campo profundo. Y de hecho esas simulaciones, sí que mal que no puse una diapositiva de eso, porque cuando uno ve estas galaxias, empieza a ver esta forma filamentaria. En la película que les pasé de, de Aquarius, de los halos de materia oscura, se empiezan a ver estas como zonas filamentarias. Si uno con el telescopio, bueno, haces una observación de campo profundo que le llaman, empieza a ver estas zonas también filamentarias. Tal vez ahí podrías tener una mejor idea de cuántas galaxias hay. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Rubén Guerrero Gamboa, manda saludos. Con los grandes avances que se han tenido en las simulaciones estos últimos años, ¿cuál crees que podría ser el siguiente paso en los códigos numéricos? Pues Rubén se acaba de graduar de maestría, está empezando el doctorado en astronomía aquí en Morelia. Y yo le hice una pregunta muy parecida en su tesis, de hecho, así que sé de dónde viene esto. ¿Sabes? No sé hacia dónde vayan los nuevos códigos. Supongo, yo hago simulaciones de N-cuerpos y me acuerdo al principio, cuando programas tu primer código de N-cuerpos, por supuesto es de fuerza bruta y se calculan todas las partículas con todas las partículas y mientras estés corriendo algo con pocas partículas, corre relativamente rápido. En cuanto vas aumentando el número de partículas que vas a utilizar en una simulación, eso crece así, ¡pum! Y recuerdo estar haciendo mi tesis, o el principio de mi tesis de doctorado, donde tenía este código y le decía a mi tutor, que fue Javier Sánchez en ese tiempo. Tuve dos tutores, Alejandro Raga también, pero en este caso era con Javier Sánchez y le decía, bueno, la simulación ya está ahí corriendo, ¿no? O sea, todo va bien, parece que tenemos buen error en energía, todo va bien. Y me decía, ok, nada más haz el cálculo de cuánto se tardaría tu simulación, ¿no? Ok, entonces fui a hacer mi cálculo y por supuesto duraría 3 años, ¿no? Porque estaba haciendo brute force totalmente. Entonces, por ejemplo, en las simulaciones siempre he contado las técnicas en cómo voy a reducir mi tiempo de cómputo. Porque si reduzco mi tiempo de cómputo, entonces puedo modelar más partículas. Entonces, uno podría pensar que el futuro de los códigos es hacer estos códigos con más y más y más partículas. Yo la verdad pienso que el futuro está en lo que ya está simulado. Creo que hay un montón de simulaciones que tal vez les falta más bien el análisis. Creo que más bien el siguiente paso en las simulaciones es sacarle toda la información a lo que ya está corrido, a lo que ya está hecho. Y hay veces que también los modelos semianalíticos funcionan bastante bien.
una parte numérica, una parte analítica y cómo poder trabajar con eso. Por ejemplo, yo trabajo con cúmulos globulares y hay veces que utilizo los potenciales de materia oscura como un potencial de fondo. No lo estoy modelando. Entonces, de alguna manera, como medio semianalítico, calculo una fuerza de manera numérica, pues, pero no con partículas, y mezclo esas dos cosas. Así que el futuro yo creo que ser un poco más creativos, porque va a llegar un límite entre la energía que podemos utilizar para mantener no solo las máquinas prendidas, sino mantenerlas frías, porque estos clústeres gigantes tienen que estarse enfriando y hay aire acondicionado adentro y o sea, empieza a ser un problema de cuenta de luz. Y bueno, a todo esto saludos a Rubén y a mis hermanas que dijeron hace rato. Perfecto. ¿Hay más preguntas por acá? Si no, en lo que se animan a hacer otra. Yo tengo una. Okay. Y es algo que dijiste cuando estabas haciendo cuando presentaste la simulación de formación. Dijiste que no se pueden formar galaxias o estructuras sin materia oscura. Sí, pero yo creo que, o sea, estoy abusando del lenguaje totalmente en ese sentido. No sé, es mera curiosidad porque, perdón. Hay diferentes tipos de galaxias. Y las galaxias como, ¿cómo les llamamos? Un tipo de galaxia, como la Vía Láctea, se tuvo que haber formado en un halo oscuro. O sea, la materia oscura es la primera que colapsa. Y después de que colapsa la materia oscura, entonces puede caer el gas a ese halo y entonces formar estrellas. O sea, esa es como la manera, ¿no? Pero claro, también hay colisiones de galaxias, ¿no? Como lo que vamos a tener con la nube mayor de Magallanes. Tienes dos galaxias, colisionan y de esa colisión pueden formarse galaxias. Pueden formarse un tercer objeto autogravitante que empiece a tener formación estelar él mismo y con muy poca materia oscura. Y este tipo de galaxias que son enanas, bueno, podría haber en principio de varios tamaños, pero donde se ha observado es que son enanas y no tienen materia oscura. Y se llaman las tidal dwarfs, las galaxias enanas de marea, porque se forman en estas colisiones, por ejemplo. Pero esos como serían dos mecanismos de formación de galaxias. Gracias. ¿Más preguntas? Yo también tengo una pregunta. De la penúltima simulación que nos presentaste, donde pues nos mencionas sobre estos filamentos, bueno, entendí que estos filamentos dependen de la densidad, pero ¿de qué depende que la densidad esté como acomodada de esa forma? Esto es la manera en la que colapsan las cosas. ¿Cómo colapsan, no? Y las cosas, o los objetos, digamos, van colapsando por dimensiones. Primero una dimensión y luego otra dimensión. ¿Ok? Entonces, primero podríamos formar así como un tipo de sabanita. Y una vez que estás en la segunda dimensión, entonces formas filamentos. Y una vez que tienes el filamento y lo compactas en la tercera dimensión, entonces tienes como un halito. Es por cómo va colapsando. Se colapsa por dimensión. Entonces, ¿te imaginas algo? Lo doblas y lo doblas en cada una de las dimensiones, X, Y, Z. Perfecto, muchas gracias. Estaba revisando si había más preguntas por otro lado. ¿Alguien más en la sala? Anímense. Estas charlas son justo para hablar con la gente. ¿Ah? La detección de materia oscura, ¿no? Sí. Por ejemplo, justo con una simulación como las que haces, supongo que das como indicios astronómicos de cómo ver materia oscura. O sea, cómo se vería, cómo es el efecto que tiene en la materia que sí ves. Pues una de esas, por ejemplo, es
digamos, tienes dos galaxias, como estábamos diciendo, ¿no? Colisionan, como en el último caso de la última película que les enseñé, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está la Vía Láctea, por acá empieza a romperse por marea la nube mayor de Magallanes. Si tuviéramos, digamos, nuestro espacio, que está bastante subestructurado con halos de materia oscura más pequeños, pero aunque sean pequeños son masivos. Entonces tal vez, por ejemplo, en esta zona por acá, donde tenemos estas colas de marea que ahorita van a aparecer, que no es más que material, o sea, gas y estrellas que está siendo arrancado de la nube mayor de Magallanes, en este caso a la Vía Láctea. Por ejemplo, en estas colas de marea largas que se forman, son muy largas y son como muy delgadas. Entonces, si pasa por aquí, o si pasara, o si bombardeara halitos de materia oscura, se verían los hoyos en esto. Porque al final del día interactúan gravitacionalmente, ¿no? Entonces pasarían, por ejemplo. Y bueno, uno espera que un halo va a ser newtoniano, ¿no? No va a pasar así a la velocidad de la luz para que no haya efectos. Se supone que es newtoniano. Entonces esa sería una manera. Nosotros lo que estudiamos, por ejemplo, no es tal vez es un efecto, pero como indirecto de la materia oscura. Y en todo este modelo de la materia oscura lo que predice es que los halos tienen que ser picudos, tienen que tener una distribución de masa picuda, eso quiere decir como en el centro un montón y cae, ¿no? Nosotros hemos encontrado que si uno modela una galaxia con ese tipo de perfil de halo, que son los picudos, que es el perfil Navarro-Franke-White que se llama, y tenemos una galaxia que tiene un cúmulo globular y una de estas galaxias enanas, entonces ese halo, por ser de esa forma, por tener esa forma, digamos, en la densidad de masa, destruiría este cúmulo globular. Lo que hemos encontrado es que la única manera en la que sobreviviría este cúmulo es que la densidad de masa fuera constante en donde está orbitando el cúmulo. Y para eso es una cosa que no esperaba, o más bien no es una predicción que no viene o que no venía de las simulaciones de materia oscura fría, hasta que incluyen los bariones. En el momento que incluyen los bariones en estas simulaciones, para este tipo de halos ya puedes tener halos aplanados tipo core, por ejemplo, ¿no? Eso es una de las cosas, por lo menos para mí, que es más interesante. ¿Cuál es el efecto en tu simulación al poner bariones? ¿Qué es lo que pasa? Y las cosas cambian, ¿no? Y bueno, esta es una manera indirecta como destrucción de subestructura estelar en galaxias enanas. Perfecto. La siguiente pregunta es de Sinoide Garlas. Dice, ¿la clasificación de las galaxias está relacionada con la edad de estas? Y también comentan, ¿podría hablar acerca de las condiciones iniciales que se usan en estas supersimulaciones? Ajá. Sí, la morfología tiene que ver y uno podría pensar que una viene a ser consecuencia de la otra. Generalmente las galaxias que son espirales, tipo espiral, son más jóvenes. Tienen estos brazos de gas, está ocurriendo ahí la formación estelar, y cuando se van fusionando las galaxias van formando eventualmente galaxias elípticas. Entonces uno podría decir que entre más espiral más joven y entre más elíptica más vieja. Podría tener una relación temporal así. Con respecto a las condiciones iniciales, mira que para mí siempre ha sido, esa se me hace que es la cuestión. La cuestión son las condiciones iniciales. Para todo. Cuando estás hablando de numérico, eso es la cuestión. Después das clic y evoluciona. No, claro, el código tiene mucho que ver, por supuesto, pero las condiciones iniciales son básicas, ¿no? Entonces, hay diferentes condiciones iniciales dependiendo lo que vas a modelar, ¿no? Por ejemplo, para estos códigos grandes, uno podría modelar pura materia oscura
Y cuando se modela la materia oscura, tu condición inicial está sujeto a lo que se llama el espectro de potencias. Y esto es como, como qué tanta materia voy a crear y hasta qué tamaños la voy a crear. Eso es como con la parte de materia oscura. Y eso, por ejemplo, se ha utilizado también para resolver este problema que le llamaban de los satélites faltantes. Como vimos en la simulación, hay un montón de subestructura que se veía, ya ni me acuerdo dónde está. Bueno, un montón de puntitos que se veían que era pura subestructura y eso traía un problema. Cuando uno analiza diferentes modelos de materia oscura, por ejemplo el de campo escalar, dependiendo de la partícula, de la masa de la partícula de campo escalar, uno puede reducir, o sea, hacer que el espectro de potencias se corte, digamos, y nada más tengas permitido crear estructura oscura hasta un cierto límite, por ejemplo. La otra serie de recetas que entran como condición inicial es, por ejemplo, y que es básica en estas simulaciones en las que toman variones, es cuándo voy a formar una estrella. Porque si recuerdan, les estaba diciendo que esto no es 1 a 1, no estoy formando cada estrella en las simulaciones, sino que son partículas estelares de 10 a la 6 masas solares. Entonces, y las partículas de gas son igual de grandes. Entonces, ¿cómo voy a decidir cuándo voy a tener formación estelar? Porque uno, pues, conoce la teoría y sabe cuándo una nube molecular se hace inestable de jeans, que le llamamos, para que colapse y forme una estrella. Pero aquí estamos hablando de zonas grandes de formación estelar, digamos. Entonces, en eso se utilizan diferentes modelos y al final del día, muchos grupos de trabajo han hecho simulaciones de este tipo, ¿no? Una grande es Illustris, por ejemplo. Y cada uno de estos grupos que hacen simulaciones utilizan una receta diferente en la formación estelar. Y no es más, es la única cosa que los diferencia, no es más que cuál va a ser el límite en densidad en el que voy a formar estrellas, por ejemplo. Voy a llegar a un límite y ahí formo una estrella. ¿Hasta qué densidad? ¿En qué densidad es crítica y paso de gas a estrella? Y eso puede cambiar las cosas muchísimo si lo dejas evolucionar así un tiempo de Hubble, ¿no? Esa es otra de las cosas que entra en las condiciones iniciales. Y otra de las cosas también que entra es... por ejemplo, los hoyos negros. ¿Cómo vas a formar hoyos negros? ¿Cuál es lo que se llama, cuál es tu semilla de hoyo negro? ¿Qué tan grande es? Y, por ejemplo, también, si estamos hablando como de formación estelar y cuándo se va a convertir de gas a estrella, también cuándo se va a convertir de estrella a supernova. Porque también van a ser unos objetos estelares, ¿no? No son estrellas, son como objetos, digamos, estelares. ¿Y cuándo vamos a hacer que ese objeto explote como supernova y cuánta energía va a tener? Entonces entran diferentes cosas en esto de las condiciones iniciales. Y es toda una cuestión, esa sí es como una Black Magic Box. Tenemos otra pregunta por acá en la sala. Luis Enrique Alejo Leal. ¿Hay relación entre materia oscura y agujeros negros? Pues, no sé, yo recuerdo así alguna vez ir con mi tutor y decirle, oye, ¿por qué no hacemos esto? Hoyos negros de materia oscura. ¿Por qué no? A ver, ¿no? Los hoyos negros hay también de diferentes tipos. Y están los hoyos negros primordiales, por ejemplo, y están los hoyos negros que se forman de la evolución estelar. Cuando uno tiene una estrella con más de 8 masas solares, lo que pasa es que, bueno, una estrella viene de la nube, se colapsa, empieza a fusionar hidrógeno en helio y luego helio en carbono, creo. Y bueno, se va toda esta cadena de fusión de un elemento al otro hasta que llega al fierro. Cuando tenemos una estrella de más de 8 masas solares. Cuando tenemos la fusión, lo que hace la fusión es generar una presión de radiación.
que se contrapone con la gravedad. Esa estrella es grande y la estrella quiere colapsar, pero la presión de radiación hace que no colapse y está en lo que llamamos equilibrio hidrostático. Una vez que uno llega al fierro, las cosas cambian. Y cambian porque cuando uno tiene fusión, uno va ganando energía. Siempre la naturaleza va a tratar de estar en el estado de menor energía. Siempre. Entonces, uno va fusionando y vas ganando energía con eso, ¿no? Fusionas, fusionas. En el momento en el que llegas al fierro, las cosas cambian. Y cuando yo fusiono, entonces pierdo energía. Necesito más energía para fusionar de la que estoy liberando al fusionar. Entonces, en ese momento se detienen las reacciones termonucleares y entonces ya no hay nada que se contraponga a la gravedad. Entonces la estrella colapsa. Y si colapsa, una estrella masiva forma un hoyo negro de masa estelar. Pero también hemos visto, y ahora por supuesto está muy sonado por el premio Nobel, todo sobre los hoyos negros, y también hay hoyos negros supermasivos, como los que están en el centro de las galaxias. Por ejemplo, en nuestra galaxia, que está Sagitario A, estrella, que tiene 4 millones de masas solares, ¿no? Entonces, con la materia oscura pensaría que podría haber hoyos negros de materia oscura, pero serían un hoyo negro como el que se observó, por ejemplo, del que se observó la sombra, o estos hoyos negros que se forman de la evolución de las estrellas masivas, vienen de masa bariónica. Perfecto. Las dos últimas preguntas, creo, Okay. si no hay más en línea, pero de la sala sí. Y aquí le dejamos porque te estamos preguntando ad infinitum, ¿no? Sí. Entonces, Eric Ramírez Arteaga, en la diapositiva en la que se muestra el conjunto de todas las galaxias satélite y las principales, se ve una cercanía entre algunas enanas. ¿Se puede encontrar un arreglo en el que se comparta una de estas galaxias satélite entre dos principales? O sea, que no pertenezca gravitacionalmente a un grupo o al otro. Sí, de hecho sí hay. Y se les llaman las galaxias satélite aisladas. Y esas son súper importantes porque en cualquier cosa que estamos estudiando en este tipo de galaxias tenemos que pensar que está interactuando, ¿no? Pero las que están aisladas, no. Bueno, no ahorita, ¿no? Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Ahorita. Tal vez antes sí, pero ahora no sé, hay algunas. Y bueno, por ejemplo, aquí, no sé, está Phoenix, no sé. Siempre se asocian como a la que está más cercana, ¿no? Después de, en general, ¿no? Si uno tiene las posiciones de las galaxias principales, M31, M33 y la Vía Láctea, uno puede calcular la distancia, ¿no? Y entonces, bueno, la que esté más cercana se asocia, pero hay, por supuesto, galaxias aisladas. Y una de ellas es bien interesante y se llama NGC 6822. Y esta galaxia es interesante porque es una galaxia irregular y tiene 9 cúmulos globulares, y es una galaxia enana, 9 cúmulos globulares, y tiene un disco de estrellas que está así y un disco de gas que está así. Es una cosa así como... Entonces, bueno, se cree que algo pasó, ¿no? Tal vez si está aislada es porque se tragó otra galaxia satélite, porque en esto todo está interactuando y puede ser que una galaxia satélite más grande se trague a otra. Es totalmente posible. Entonces, la respuesta, sí. O sea, Gaby, ¿tienes alguna pregunta? Sí, respecto a esto, sabemos que existen planetas errantes y que hay mismos satélites que están orbitando alrededor de pues de estos planetas errantes que entiendo que a veces pueden estar sujetos gravitacionalmente a una galaxia, pero ¿tiene sentido pensar en una galaxia errante por sí sola? Y si es así, ¿a qué está como ligada? Pues sí, o sea, es como, sería como una galaxia aislada. Cuando vemos estas simulaciones donde tenemos un montón de subhalitos,
uno puede potencialmente formar galaxias en cualquiera de estos halitos, si tienes la masa suficiente en materia oscura para que caiga entonces el gas. Entonces, podrías formar, y hay galaxias que están en regiones más aisladas, en los que se llaman los voids. Cuando uno estás viendo la estructura a gran escala, estas filamentarias, también hay voids, estos como huecos, y hay galaxias también ahí. Y podría ser que, bueno, tal vez, ¿qué está pasando? Tal vez es un conjunto de galaxias que está ligado con galaxias puramente oscuras, por ejemplo. Podría ser. O podría ser el caso como en este tipo de satélites. Está aislada esa galaxia o parece que no tiene ninguna compañera porque ya se tragó a todas las demás y formaron una galaxia entre varias, por ejemplo. Pero como todo, hay zonas de mayor y menor densidad en el universo. Y es tan grande que, bueno, puede haber una zona donde no había tanta densidad, pero pudo haber habitado una galaxia, ¿no? Bueno, haber tragado un poco de gas, el halo, para formar una galaxia. Posible, totalmente. Bien, gracias. La última pregunta, que no tiene nombre, de un iPad. ¿La materia oscura juega un papel en evitar que las galaxias pequeñas colisionen con las grandes? ¿Sabes? Realmente no. O sea, en ese sentido, las galaxias pequeñas van a colisionar con las grandes. ¿Y a qué le estamos llamando grande y oscuro? Porque esto, lo que les he estado enseñando, es la parte luminosa de las galaxias satélite. Todas estas galaxias tienen un halo de materia oscura, a su vez. Y algo que es una de las cosas más importantes del grupo local, no solamente es que está ahí y que hay muchos tipos de galaxias y que están cerca y que las podemos observar estrella por estrella, sino que las galaxias enanas, y especialmente las esferoidales enanas, estas galaxias de acá, son las galaxias en el universo que están más dominadas por materia oscura. Tienen un montón de materia oscura. Nosotros medimos la materia oscura con un cociente de masa-luminosidad. ¿Qué tan masivo es un objeto y cuánta luminosidad tiene? Entonces, si uno pusiera estas galaxias, por ejemplo, yo tendría que, digamos, si mi luminosidad es 1 en masa, en unidades de masa, es 1, estas galaxias pueden tener una masa oscura de 100. Entonces, aunque las veamos muy pequeñitas, esto tiene un halo de materia oscura bastante más grande. Y esto hace la cuestión un poquito más, como a un segundo grado. Uno tiene el halo de materia oscura, tienes una galaxia en el centro, y este halo, en principio, para cualquier interacción de marea, va a servir como un shield, ¿no? Va a ser como un escudo. Y primero se tiene que arrancar la materia oscura hasta después que puedes arrancar el material de una galaxia. Y es exactamente esto que tenemos acá en esta simulación misma, ¿no? Estas nada más está mostrando la parte luminosa, pero también tiene un halo de materia oscura. Y como vemos, de todas maneras va a ser tragada, porque al final del día es que tan masivo es un objeto con otro. Y la gravedad va a ganar, ¿no? Las cosas se están acercando y acercando y acercando y van a interactuar unas con otras. No sé si respondí, porque luego se me va la onda y empiezo a hablar de cualquier cosa. Lo que sí. Sí, bueno, a todos nos pasa. ¿No? ¿De qué estaba yo hablando? ¿Cuál es la pregunta? Perfecto. Pues, Verónica, muchísimas gracias. Mira, justo contesta la persona del iPad. Sí, gracias. O sea, sí contestaste. Perfecto. Anónimo Muchísimas gracias por habernos acompañado y platicarnos de toda esa cantidad de galaxias que están orbitando. Yo pensé que nada más estaba Andrómeda y ya iban a chocar. Listo. Pero parece que hay un montón. Hay un montón, hay un montón. Y es donde se piensa que puede venir en estas galaxias enanas la señal de materia oscura autointeractuante, además. Por eso son súper importantes. La señal esa de los 3K, ¿no? Bueno, habrá que... De todo. Gaby, ¿tú tienes? ¿Ah? Decía Gabriela si tiene algo más. Ah, ya. No, nada más, pues muchas gracias, Verónica, estuvo muy interesante. Yo creo que igual a todas las personas que estuvieron aquí les encantó.
Y pues ya, sería todo. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias, César, y perdón que mi plática fue tan pequeña, yo pensé que iba a durar más, pero no, pero estuve así. A mí me encanta hablar de esto, podríamos seguir y seguir, ¿no? No es un problema. Seguro sí. Sí, Gracias. para mantener la discusión acotada. Lo bueno justo de que no fuera tan larga es que hubo tiempo de discusión Sí. y vieron un montón de preguntas. Gracias a todos los que pusieron preguntas en la sala y en Facebook Live. Igual durante la semana, si les van surgiendo preguntas, se las haremos llegar a los ponentes y de alguna manera se podrán contestar. Quizás se contesten en la misma sección de comentarios de los videos. Verónica, muchísimas gracias. En ese momento te daríamos así un reconocimiento y un regalo y tal, pero habrá la oportunidad de que nos visites en la UAM y entonces cumplamos todo el protocolo de post-seminario. Súper, ¿Okay? estaría buenísimo. Ya, ojalá esto. Yo quiero ya mi Sputnik. Bueno, bueno que estén sanos. ¿Cómo? Gracias por la invitación. Qué bueno que están sanos. Y gracias por dejarme platicar de esto que a mí me encanta, las galaxias enanas. Excelente. Pues gracias a todos. Recuerden, mañana a las 2 de la tarde continuamos en el tercer día de la Semana Mundial del Espacio. Mañana será una exploración más del lado literario y físico para llegar a Comala, explorando un poco del trabajo de Juan Rulfo y la física. Entonces, no sé, va a estar interesante para la discusión. Verónica, por supuesto, estás invitadísima. Y gracias, seguro que sí. A toda la semana. Y pues gracias a todos. Gracias, Gabriela. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Gracias, Gaby.